La ventisca aullaba con una hazaña casi personal mientras azotaba la solitaria cabaña enclavada entre pinos ancestrales. Dentro, Mason Parker añadió otro leño a la chimenea, observando cómo las chispas anaranjadas ejecutaban su breve y alegre danza antes de desaparecer en la oscuridad de arriba. Le había puesto nombre a cada leño de la pila. Este era Herbert. Una costumbre que nació tras 3 años de no hablar con nadie más que consigo mismo. El lúgubre gemido del viento era la banda sonora de su exilio autoimpuesto, una decisión que tomó cuando la vida en la ciudad y sus tragedias se volvieron demasiado pesadas de soportar. Otra emocionante noche de viernes. Herbert? Murmuró Mason mientras el leño prendía fuego. Sus dedos curtidos volvieron a trazar los bordes de su diario encuadernado en cuero, lleno de bocetos de la fauna local y técnicas de supervivencia que había perfeccionado desde que escapó de la civilización. A su lado, su taza de té medio vacía, manzanilla, no su favorita, pero lo único que le quedaba tras posponer su viaje mensual de abastecimiento por la tormenta, se enfriaba mientras se perdía en la danza hipnótica de las llamas. El sonido fue tan débil que Mason, al principio, lo descartó como un truco del viento jugando con su mente curtida en el aislamiento. Quizás una rama arañando su ventana o una viga asentándose. Pero entonces, se repitió. 3 golpes secos en la puerta. Deliberados e inconfundiblemente reales. ¿Qué demonios?, susurró, mirando el viejo reloj de pie que venía con la cabaña. Sus manecillas señalaban acusadoramente las 12:43 de la mañana. Nadie en su sano juicio estaría a 25 kilómetros de profundidad en las montañas Razerback durante una ventisca, y menos a una hora tan intempestiva. Los golpes volvieron, más débiles esta vez, casi vacilantes. El corazón de Mason se aceleró mientras dejaba su diario y agarraba el cuchillo de caza que guardaba cerca. No porque fuera paranoico, como se decía a menudo, sino porque vivir solo en la naturaleza convertía el pragmatismo en un rasgo de supervivencia. ¿Quién anda ahí?, gritó, acercándose a la puerta con la cautela de alguien que había aprendido que las visitas inesperadas rara vez traían buenas noticias. No hubo respuesta, solo el persistente gemido del viento que parecía decidido a desnudar las montañas. Los dedos de Mason se detuvieron sobre la cerradura. El sentido común luchaba contra la curiosidad y algo más. Algo que no podía nombrar, pero que se sentía como un hilo invisible que lo empujaba hacia adelante. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire ártico entró con tal fuerza que Mason perdió momentáneamente la visión en un remolino de nieve y hielo. A medida que sus ojos se ajustaron, se le cortó la respiración, y el cuchillo casi se le resbaló de los dedos repentinamente entumecidos. Una pequeña figura se tambaleaba ante él, apenas visible contra el lienzo blanco de la tormenta. No era humana, eso fue evidente de inmediato, incluso para Mason, quien había evitado activamente las noticias sobre visitantes extraterrestres desde el primer contacto hacía 8 años. Su piel brillaba con un suave tono lavanda a la luz que se derramaba desde su cabaña, casi luminiscente contra la nieve. Sus ojos, almendrados e inquietantemente brillantes, reflejaban un plateado iridiscente que los hacía parecer como si capturaran y liberaran la luz de la luna. Llevaba lo que parecían los restos andrajosos de algún uniforme, cuyo propósito original se había perdido bajo rasgaduras y manchas. Cristales de hielo se aferraban a su cabello blanco platino, que colgaba en nudos enmarañados alrededor de su delicado rostro en forma de corazón. Antes de que Mason pudiera hablar, no es que tuviera idea de qué decirle a una alienígena en su puerta a medianoche. Sus rodillas cedieron. Se desplomó hacia adelante con la grácil lentitud de un copo de nieve al caer. Moviéndose por puro instinto, Mason atrapó su esbelta figura. No pesaba casi nada, como atrapar un puñado de hojas de otoño. Su cuerpo estaba alarmantemente frío contra su pecho. «Oye, ¿puedes oírme?», preguntó Mason, sacudiéndola suavemente sin que pareciera tener efecto, mientras sus ojos se ponían en blanco y la conciencia la abandonaba. Bueno, esto no lo cubría ninguno de sus manuales de supervivencia en la naturaleza. Sin dudarlo, lo que le sorprendería más tarde cuando tuviera tiempo para reflexionar, cerró la puerta de una patada y la llevó junto a la chimenea. Su respiración era superficial y entrecortada, recordándole a un pájaro herido que una vez había rehabilitado.
Cada inhalación era una pequeña victoria contra la muerte. Envolvió su cuerpo tembloroso con su manta más gruesa, notando con creciente preocupación las profundas laceraciones en sus pies desprotegidos, que se habían congelado en la nieve. Evidencia de un viaje desesperado a través de un terreno que desafiaría incluso al excursionista más experimentado. ¿Qué diablos te ha pasado?, susurró Mason, aunque sabía que no podía responder. ¿Y qué broma cósmica te trajo a mi puerta, de entre todos los lugares posibles? Mason había hecho todo lo posible por ignorar las noticias sobre la especie nazarí. Todo el mundo en la Tierra había oído hablar de ellos desde el primer contacto, por supuesto. Pero él había convertido en un arte el desconectar de los acontecimientos que no afectaban directamente su existencia solitaria. Su civilización había establecido relaciones diplomáticas con la humanidad, intercambiando tecnología avanzada por los abundantes recursos de la Tierra. Pero los nazarí individuales rara vez se aventuraban a la Tierra, y ciertamente no a regiones salvajes y remotas donde incluso los humanos rara vez viajaban. El espaciopuerto más cercano estaba a cientos de kilómetros, en Nueva Denver, un viaje difícil para un viajero bien equipado, y mucho menos para alguien en su estado. Mientras limpiaba la nieve derretida de su rostro con un paño tibio, Mason notó las marcas alrededor de sus muñecas. Abrasiones crudas y violáceas que contaban una historia que no quería leer, pero que no podía ignorar. Esta no era una visitante diplomática que se había equivocado de camino o una exploradora curiosa cartografiando las tierras salvajes de la Tierra. Esta mujer había sido atada, encarcelada, y de alguna manera había escapado, huyendo a través de un terreno imposible en un intento desesperado por su libertad. Se movió ligeramente, murmurando sonidos incomprensibles en lo que él supuso era su lengua nativa. Sus ojos se abrieron brevemente, dilatándose con alarma cuando se enfocaron en Mason, inclinado sobre ella. Tranquila, dijo él en voz baja, levantando las manos para mostrar que no pretendía hacerle daño. Un gesto universal, esperaba. No voy a hacerte daño. Estás a salvo aquí. Intentó una sonrisa tranquilizadora que se sintió oxidada en su rostro, por falta de uso. Ella lo estudió con una intensidad cautelosa, su mirada alternando entre su cara y sus manos, como si calculara los niveles de amenaza. Luego, sus ojos recorrieron la cabaña, observando su entorno con la conciencia agudizada de una presa, evaluando las rutas de escape. Mason reconoció esa mirada. La había visto en los ojos de animales atrapados, y una vez, años atrás, en su propio reflejo. Moviéndose lentamente, telegrafiando cada movimiento, Mason se retiró a la pequeña área de la cocina. Sirvió caldo de verduras caliente de la olla que había preparado para su propia cena en un cuenco de cerámica, el plato menos amenazante que podía ofrecer. Cuando regresó, se arrodilló a una distancia respetuosa, extendiéndole el cuenco sin invadir su espacio personal. «Necesitas beber algo», dijo, manteniendo la voz suave. «Te ayudará a entrar en calor desde dentro». La alienígena miró la ofrenda, la incertidumbre escrita en cada línea de su cuerpo. Olfateó una vez, recordándole a Mason un zorro cauteloso acercándose a comida desconocida. Finalmente, con manos que temblaban por el frío o por el miedo, probablemente ambos, pensó Mason, aceptó el cuenco. Su primer sorbo fue tentativo, apenas mojando sus labios, pero el hambre venció rápidamente a la sospecha. Bebió con creciente urgencia, como alguien que había sobrevivido con poco más que esperanza durante días. Más despacio, advirtió Mason, aunque dudaba que lo entendiera. Hay mucho más. Cuando terminó, el agotamiento la reclamó con la rapidez de una marea entrante. Sus párpados se volvieron pesados, sus ojos plateados perdiendo brillo a medida que la conciencia comenzaba a desvanecerse. Se desplomó contra la pata de la silla a su lado, con el cuenco vacío acunado contra su pecho como algo precioso. En cuestión de momentos, se había rendido al sueño, su respiración estableciéndose en el ritmo irregular de quien permanece vigilante incluso en la inconsciencia. Mason recuperó suavemente el cuenco y la cubrió con una segunda manta. No durmió esa noche. En su lugar, mantuvo el fuego, revisando ocasionalmente su pulso y temperatura, todo mientras su mente repasaba escenarios, cada uno más preocupante que el anterior. ¿Quién la había encarcelado?
¿Cómo había escapado? ¿Qué coincidencia cósmica o destino, si uno creía en tales cosas, la había llevado a su puerta, de todos los lugares en la vasta naturaleza? Los moratones en sus brazos hablaban de violencia reciente. Los cortes en sus pies, de una huida desesperada. Su cuerpo demacrado susurraba un abandono prolongado. Pero lo más preocupante eran los indicios de crueldad deliberada, marcas demasiado precisas para ser accidentales, demasiado sistemáticas para ser otra cosa que intencionadas. Sea lo que sea que te hicieron, le prometió Mason a la extraña durmiente, su voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. Aquí no te encontrarán. Una promesa audaz, quizás incluso insensata. Pero en ese momento, cada palabra era sincera. El amanecer llegó con una gentileza misericordiosa, una luz pálida filtrándose a través de las ventanas cubiertas de escarcha como un visitante indeciso. Mason, con los ojos nublados por su noche de vigilia, preparó un desayuno sencillo de avena, endulzado con lo último de su miel silvestre. La rutina familiar se sintió extraña de repente, como si la presencia de su inesperada invitada hubiera transformado incluso las tareas más mundanas en algo nuevo y desconocido. El olor a comida pareció despertar a su visitante, que se despertó con un sobresalto, pegándose inmediatamente a la pared, con las mantas apretadas contra su pecho como un escudo. Tranquila, dijo Mason con calma, quedándose sentado al otro lado de la habitación. Ya es de día. Sigues en mi cabaña, sigues a salvo. Sus ojos, ahora alerta a pesar de su estado debilitado, registraron la luz del día, la comida y, finalmente, al propio Mason. El reconocimiento llegó lentamente, y con él una relajación marginal de su postura defensiva, aunque el cansancio permanecía grabado en cada línea de su cuerpo. He preparado el desayuno, dijo Mason, señalando el cuenco humeante que había colocado en una pequeña mesa cerca de ella. Nada especial, pero te ayudará. Cuando ella dudó, añadió: por favor, come. Necesitas fuerzas. Hizo el gesto de comer, sintiéndose un poco ridículo, pero decidido a salvar la barrera de la comunicación. Ella alcanzó el cuenco con los mismos movimientos cuidadosos de la noche anterior, deteniéndose a mitad de camino como si buscara permiso. Mason asintió alentadoramente, y este pequeño gesto pareció tranquilizarla. Comió con la misma eficiencia desesperada que antes, aunque esta vez parecía más consciente de su entorno, su mirada volviendo periódicamente a Mason como para asegurarse de que no se había acercado. Cuando terminó, Mason decidió intentar una comunicación básica. Se golpeó suavemente el pecho. Mason, dijo claramente, pronunciando cada sílaba. La alienígena lo observaba con ojos inteligentes que desmentían su frágil estado físico. Repitió el gesto. Mason. Tras un momento de contemplación, ella imitó el sonido, su voz apenas audible, como el viento entre hojas secas. ¿Mason? Él sonrió, asintiendo. Sí. ¿Y tú? Le preguntó, señalándola. Ella bajó la mirada, envolviéndose más apretadamente en la manta como si intentara desaparecer entre sus pliegues. No hubo respuesta, solo un ligero temblor que recorrió su esbelto cuerpo. Mason cogió un cuaderno y un lápiz de su escritorio. Con trazos rápidos, dibujó una figura simple que lo representaba a él, escribiendo Mason debajo. Luego, dibujó una segunda figura con ojos grandes y escribió un signo de interrogación. La alienígena estudió el dibujo con una intensidad que sugería que estaba resolviendo una ecuación compleja en lugar de mirar un tosco monigote. Después de lo que parecieron minutos de debate interno, susurró un sonido, melódico y complejo, con cualidades tonales que el oído humano de Mason luchaba por captar. ¿Viala? Intentó él, sabiendo que probablemente estaba masacrando la pronunciación. Una débil luz se encendió en sus ojos, la primera emoción positiva que había visto en ella. Y asintió una vez, un movimiento tan leve que podría habérselo perdido si no hubiera estado observando atentamente. Viala, repitió Mason con más confianza. Estás a salvo aquí, Viala. Nadie te hará daño ahora. Aunque no podía entender sus palabras, algo en su tono debió de resonar. Sus hombros se relajaron ligeramente, la tensión constante cediendo momentáneamente como el hielo que empieza a derretirse bajo el sol de primavera.
Pero mientras Mason miraba esos ojos plateados, que ahora lo estudiaban con una curiosidad cautelosa, no podía quitarse la sensación de que su llegada marcaba solo el comienzo de algo mucho más grande. Lo que fuera, o quien fuera, que había llevado a Viala a huir a través de una ventisca hasta su aislada cabaña, no desaparecería sin más. Tarde o temprano, vendrían a buscar lo que habían perdido. Y Mason, que había pasado 3 años evitando complicaciones de cualquier tipo, acababa de invitar a la situación más complicada del universo a refugiarse junto a su fuego. Bueno, murmuró para sí mismo con humor sombrío mientras recogía el cuenco vacío, al menos ya no puedo quejarme de estar aburrido. Los días pasaron con un ritmo cauteloso. Viala permaneció mayormente en silencio, observando cada movimiento de Mason con la hipervigilancia de alguien acostumbrado a anticipar amenazas. Se sobresaltaba con los ruidos repentinos, el crujido de la leña, el aullido del viento contra las paredes de la cabaña. Su cuerpo se contraía instintivamente como un resorte listo para lanzarla hacia un lugar seguro. Mason le dio espacio, nunca acercándose demasiado rápido ni haciendo movimientos inesperados. Notó cómo observaba sus manos constantemente, como si evaluara si iban a golpear o a calmar. Esa revelación rompió algo dentro de él, despertando instintos protectores que creía muertos junto con su vida anterior. La tercera mañana, mientras Viala dormitaba inquieta junto al fuego, Mason rebuscó en un viejo baúl que contenía objetos que había traído de su vida anterior pero que rara vez usaba. En el fondo, debajo de ropa térmica y tecnología obsoleta, encontró lo que buscaba, una colcha hecha a mano que su abuela había confeccionado antes de fallecer. La tela era suave por la edad y el uso. El patrón representaba un cielo nocturno sobre montañas, notablemente similar a la vista desde la ventana de su cabaña. En lugar de dársela directamente cuando despertara, la colocó a medio camino entre ellos en el suelo, una ofrenda en territorio neutral. «Esto es más cálido», explicó, manteniendo la voz suave. «Y más suave que esa vieja manta de lana. La hizo mi abuela». Viala observó la ofrenda sin moverse, su expresión indescifrable. Durante un largo momento, permaneció perfectamente quieta, sus ojos plateados alternando entre la colcha y Mason como si buscara la trampa oculta en esa simple amabilidad. Luego, con una lentitud deliberada que hablaba de una calculada evaluación de riesgos, extendió su esbelto brazo y atrajo la colcha hacia sí. Mientras se la envolvía sobre los hombros, Mason vislumbró el fantasma de un alivio en su expresión, un ablandamiento momentáneo alrededor de sus ojos que desapareció casi tan rápido como apareció. «No me ofende que no confíes en mí», dijo Mason de manera conversacional mientras se acomodaba de nuevo en su silla, manteniendo la distancia que ella claramente necesitaba. «De hecho, es inteligente. La confianza debe ganarse, no regalarse». Sonrió levemente. «Aunque debo advertirte, probablemente soy la persona menos amenazante de estas montañas. Hasta los conejos se ríen de mí a mis espaldas». A lo largo del día, Mason dibujó en su diario imágenes sencillas de pájaros, árboles, montañas, mientras mantenía a Viala en su visión periférica. Sintió su mirada curiosa y de vez en cuando, levantó la vista para encontrarla observándolo, aunque ella rápidamente apartaba la mirada cuando era descubierta, como si la propia observación pudiera ser castigada. «¿Te gustaría ver?», preguntó finalmente, girando el diario hacia ella. Su curiosidad luchaba visiblemente con la cautela. Tras una breve lucha interna, la curiosidad ganó. Se acercó sigilosamente, moviéndose con la deliberación cuidadosa de alguien que cruza hielo fino, y se asomó a sus dibujos. Mason pasó a una página nueva y dibujó una cabaña sencilla con 2 monigotes al lado. Señaló a uno, Mason. Luego al otro, la figura más pequeña con ojos distintivos, Viala. Algo parpadeó en su rostro, reconocimiento, quizás incluso el más leve rastro de pertenencia. La punta de su dedo se cernió sobre el dibujo, temblando ligeramente antes de hacer contacto con el papel. El toque fue fugaz, como si probara si tal conexión estaba permitida. «Ahora perteneces aquí», dijo Mason en voz baja. «Por todo el tiempo que necesites». Los labios de Viala se separaron, formando figuras que no produjeron sonido. Luego, se retiró de nuevo a su interior,
aferrando la colcha a sus hombros como una armadura contra la vulnerabilidad. Mason entendió que la confianza llegaría lentamente, si es que llegaba. La pesadilla de la que había escapado le había enseñado que la seguridad era temporal y la amabilidad, condicional. Él mismo había aprendido lecciones similares, aunque sospechaba que su educación había sido más suave que la de ella. Esa noche, preparó una comida sencilla de verduras asadas y venado seco de la caza del otoño pasado. Colocó una porción en un plato para Biala y lo dejó sobre la mesa. En lugar de retirarse a su lugar habitual, se ocupó organizando herramientas en el estante más alejado, dándole privacidad para acercarse a la comida. Por el rabillo del ojo, la vio levantarse con cautela, con la colcha todavía cubriéndole los hombros como un manto real. Tomó el plato con ambas manos y regresó a su lugar junto al fuego. Comió metódicamente, con cuidado, como si cada bocado pudiera ser el último. «¿Sabes?», comentó Mason, manteniendo la voz ligera mientras ordenaba destornilladores por tamaño. «Antes de que llegaras, solía hablar con mi leña. Les ponía nombre a cada leño y todo. Herbert, Ferdinand, Guillermina, si era un trozo especialmente travieso». Miró por encima del hombro con una sonrisa autocrítica. «Así que, aunque no hables, sigues siendo mejor compañía de la que he tenido en años». El fantasma de una sonrisa rozó los labios de Biala, tan breve que podría haberlo imaginado, antes de que volviera su atención a la comida. Pero algo había cambiado, imperceptible pero definitivamente, en la atmósfera entre ellos. Mason había pasado años cultivando la soledad, construyendo muros a su alrededor después del accidente que se cobró la vida de su pareja. Había huido de la civilización, de la conexión humana, de la responsabilidad. Sin embargo, ahora, observando a esta mujer alienígena herida que se mantenía entera con una frágil dignidad, sintió que algo largamente dormido se agitaba dentro de él. El impulso de proteger, de cuidar, de permanecer presente en lugar de retirarse. Esa noche, Mason dispuso cojines y mantas para hacer una cama cómoda cerca del fuego para Biala. Cuando se giró para dejarla descansar, sintió un repentino tirón en su manga. Miró hacia abajo y encontró sus delicados dedos aferrados a la tela, sus ojos abiertos por un miedo no expresado. «¿Quieres que me quede?», preguntó él suavemente. Ella no asintió, no habló, pero su agarre se mantuvo firme, comunicando lo que las palabras no podían. Comprendiendo, Mason se acomodó en la silla cercana. Solo entonces sus dedos soltaron lentamente su manga, aunque la ansiedad no abandonó sus ojos. «Está bien», dijo, acomodándose en la silla. «No voy a ninguna parte. Aunque te aviso, a veces ronco». Me lo dijo Herbert, el leño. Mientras el fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes de la cabaña, Mason observó cómo la respiración de Biala se ralentizaba y profundizaba gradualmente. Incluso dormida, se aferraba a la colcha con fuerza, como si pudieran arrebatársela en cualquier momento. No sabía quién era, ni qué serie de horrores la habían llevado a su puerta, pero en ese momento, hizo una promesa silenciosa. Para esta extraña de más allá de las estrellas, él sería la seguridad que le habían negado. La mañana llegó con la primera pesadilla de Biala. Mason estaba preparando el desayuno cuando escuchó su respiración agitada. Se dio la vuelta y la encontró temblando violentamente, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas color lavanda. Sus ojos estaban abiertos pero sin ver, atrapados en algún terrible recuerdo que él no podía compartir. «Biala», la llamó suavemente, acercándose lentamente. «Biala, estás a salvo. Estás aquí conmigo, en la cabaña». No respondió, perdida en el horror que la había reclamado. Sus pequeños puños apretaban las mantas, los nudillos volviéndose de un lila pálido por la fuerza de su agarre. Aunque apenas emitía sonido, sus lágrimas silenciosas lo decían todo. Mason se arrodilló a distancia, con cuidado de no agobiarla. «Ya pasó», dijo, infundiendo a su voz una calma certera. «Lo que sea que pasó, sobreviviste. Estás aquí ahora». Gradualmente, la conciencia regresó a sus ojos. Su mirada se centró en Mason, el reconocimiento amaneciendo lentamente. Su respiración se estabilizó,
aunque las lágrimas continuaron trazando caminos plateados por su rostro. Fue entonces cuando Mason notó las marcas en sus muñecas con más claridad a la luz de la mañana. No solo abrasiones de ataduras, sino patrones deliberados. Marcas quemadas en su piel. La visión encendió una furia silenciosa dentro de él. «Necesito saber», dijo suavemente, «aunque solo sea para poder ayudar». Tomó su cuaderno y dibujó de nuevo. Esta vez dibujó cadenas, y luego una figura llevándolas. Se lo mostró a Biala, su pregunta no expresada pero clara. Su reacción fue inmediata y visceral. Retrocedió como si el propio dibujo pudiera atarla, sus ojos plateados nublándose con el dolor recordado. Apartó la mirada, pero la tensión de su cuerpo confirmó lo que Mason ya sospechaba. Borró el dibujo rápidamente y lo reemplazó con un nuevo boceto, una figura liberándose de las cadenas, erguida. Al lado, escribió, «Libre. A salvo». Biala estudió esta nueva imagen durante un largo rato. Con movimientos vacilantes, trazó con el dedo la figura liberada. Luego, apenas audible, susurró una palabra. «Nisara». Mason inclinó la cabeza, interrogante. Ella tocó la figura encadenada de su dibujo anterior y repitió. «Nisara». Tras una pausa, añadió otra palabra que sonaba como propiedad. La comprensión llegó con una claridad nauseabunda. Nisara. Esclava. Posesión. Propiedad. Así la habían llamado, lo que le habían hecho creer que era. «No», dijo Mason con firmeza, negando con la cabeza. «Tú eres Biala, no Nisara. Nunca Nisara». Arrancó la página con las cadenas de su cuaderno, la arrugó y la arrojó al fuego, donde prendió de inmediato, convirtiéndose en cenizas. Algo en su vehemencia pareció llegar a ella. El más mínimo destello de esperanza parpadeó en sus ojos, tan breve que podría haberlo imaginado. Mason se levantó y cogió una pequeña caja de su banco de trabajo. Dentro había varias piezas de metal, herramientas y alambre, restos de su vida anterior como ingeniero antes de que el dolor lo llevara a las montañas. Seleccionó un pequeño anillo de metal y se lo mostró a Biala. Ella observó, confundida, mientras él colocaba el anillo en la mesa entre ellos. Luego, con movimientos deliberados, dobló el metal hasta que se partió por la mitad. Empujó las piezas rotas hacia ella. «Cadenas rotas», dijo, encontrando su mirada. «Nunca más». Biala se quedó mirando el metal roto. Lentamente, extendió la mano y tocó las piezas. Luego, para sorpresa de Mason, tomó otro pequeño anillo y lo dobló hasta que también se rompió. Cuando levantó la vista, el fantasma de una sonrisa rozó sus labios, frágil pero genuina. «Eso es», la animó Mason, devolviéndole la sonrisa. «Entre los dos, podríamos romper todas las cadenas del universo, empezando por las tuyas». Esa noche, mientras la oscuridad reclamaba las montañas, Biala se sentó más cerca de Mason que antes. Observó con evidente fascinación cómo él reparaba una lámpara solar, sus ojos siguiendo cada herramienta que usaba. Cuando él le ofreció un pequeño destornillador, dudó solo brevemente antes de aceptarlo. «Cuidado con eso», dijo Mason con fingida seriedad. «Es mi segundo mejor destornillador. Tuve que darle a Ferdinand, el leño, mi mejor destornillador después de que le pisara una rama». Biala lo miró con una confusión que lentamente se transformó en comprensión. Y entonces, un milagro, se rió. Solo un pequeño sonido, apenas una risita, pero inconfundiblemente una risa. El sonido transformó su rostro, borrando años de sufrimiento en un instante de genuina alegría. Trabajaron en un silencio cómplice después de eso, la barrera del idioma menos significativa que el propósito compartido del momento. Biala imitó los movimientos de Mason con una destreza sorprendente, revelando una aptitud mecánica innata que hablaba de inteligencia y entrenamiento. Más tarde, mientras Mason preparaba su área para dormir con mantas limpias, sucedió algo extraordinario. «Mason», dijo Biala, su voz más fuerte que antes. Él levantó la vista, sorprendido. Ella se llevó una mano al corazón. «Biala». Mason sonrió ampliamente. «Sí, Biala». Luego, con un esfuerzo visible, formó otra frase. «Gracias».
Las sencillas palabras, tan comunes en la interacción humana, golpearon a Mason con una fuerza inesperada. Después de todo lo que había soportado, después de ser tratada como menos que una persona, Biala estaba extendiendo la mano a través del vasto abismo entre sus mundos para conectar. «De nada», respondió él, con la voz áspera por la emoción. «Aunque, en realidad, debería darte las gracias a ti. Este lugar era solo un refugio antes. Tú lo has convertido en algo más». Pero mientras la observaba acomodarse para dormir esa noche, Mason no podía ignorar la creciente inquietud en su estómago. Biala había escapado de algún lugar, de alguien, y en su experiencia, aquellos que veían a otros como propiedad rara vez renunciaban a sus reclamaciones sin luchar. Afuera, el viento se levantó, azotando la nieve contra las ventanas con renovado vigor. Mason añadió otro leño al fuego. «Bienvenido a la fiesta, Bartolomé», dijo, y se acomodó para otra noche de atenta vigilancia. Los días pacíficos que siguieron casi hicieron que Mason olvidara el peligro. Biala se fortalecía constantemente, tanto física como espiritualmente. Ya no se encogía cuando él entraba en una habitación. Había aprendido varias palabras humanas: calor, agua, seguro, noche. Cada una celebrada con una sonrisa que transformaba su rostro. Disfrutaba especialmente ayudando a Mason a clasificar y organizar sus herramientas, mostrando una precisión metódica que hablaba de una mente ordenada bajo el trauma. La linterna se convirtió en su posesión favorita. La encendía y apagaba, observando el haz de luz cortar la oscuridad con asombro infantil. «¿Sabes?», comentó Mason mientras la observaba experimentar con el enfoque de la luz, «creo que está sobrecualificada como mi ingeniera asistente. Yo apenas sé por qué extremo se agarra a un martillo». Biala levantó la vista, la confusión frunciendo su ceño. Luego, deliberadamente, giró la linterna, apuntando el extremo equivocado hacia la pared y pulsando el botón con un desconcierto exagerado. Mason estalló en carcajadas. Al cabo de un momento, Biala se unió a él. Su risa aún era vacilante, pero genuina. Para Mason, presenciar su gradual salida del miedo era su propia recompensa. Cada pequeña victoria, su primera sonrisa espontánea, la mañana en que eligió sentarse a la mesa en lugar del suelo, la noche que durmió pacíficamente sin pesadillas, lo llenaba de una silenciosa satisfacción. Pero su frágil paz se hizo añicos en la séptima noche. Mason estaba afuera recogiendo leña cuando lo oyó. Un zumbido mecánico y grave que no pertenecía a la naturaleza. Reverberaba a través del claro, vibrando en su pecho como la nota más baja de algún instrumento masivo. Por encima de la línea de los árboles, luces antinaturales perforaban las nubes, moviéndose con un propósito deliberado. No eran aviones, no eran drones. Algo mucho más grande, mucho más avanzado. «Oh, diablos», masculló Mason, dejando caer un montón de leña. «Adiós, Edgar y Penélope», y corrió hacia la cabaña. «Biala», gritó al irrumpir por la puerta. Ella ya estaba de pie, con el cuerpo rígido de terror. No necesitaba ver las luces para saber lo que significaban. Había oído ese sonido antes. «Me encontraron», susurró, su limitado inglés abandonado por el pánico. Mason cerró la puerta con llave y se movió rápidamente a la esquina más alejada de la cabaña. Apartó una alfombra, revelando una trampilla que conducía a una pequeña bodega que había cavado su primer invierno. «Aquí abajo», la instó, levantando la puerta. «Rápido». Biala negó con la cabeza frenéticamente, el pánico grabado en sus rasgos. «No sola», suplicó. Mason la agarró suavemente por los hombros. «Te mantendré a salvo», prometió. «Pero necesito que te escondas. Estos visitantes no parecen del tipo que aceptan un no, gracias educado». Algo en su intento de humor en medio de la crisis la alcanzó. Con un esfuerzo visible, dominó su miedo y descendió a la oscuridad. Mason cerró la trampilla y volvió a colocar la alfombra. Luego apagó todas las luces excepto una pequeña lámpara. El zumbido se hizo más fuerte. Las paredes de la cabaña vibraban con su intensidad. Luego vino el golpe. No la súplica desesperada de la llegada de Biala, sino un ritmo mecánico y autoritario que sacudió toda la estructura. Mason se acercó a la puerta,
la adrenalina agudizando sus sentidos. ¿Quién anda ahí?, gritó, fingiendo ignorancia mientras deslizaba la mano bajo la mesa auxiliar donde guardaba un arma que no había usado desde sus días en el ejército. Una voz respondió, modulada artificialmente, sin emoción. Buscamos la recuperación del espécimen KB7, nazarí hembra, fugada de contención. Los sensores indican presencia en esta ubicación. ¿Espécimen?, repitió Mason, con un tono deliberadamente confundido. Me temo que se ha equivocado de cabaña. Aquí no hay nadie más que yo y mi colección de leña parlante. Declaración incorrecta, respondió la voz, ignorando por completo el intento de humor de Mason. Signatura biológica confirmada. Abra la entrada para la recuperación autorizada. Esto es propiedad privada, contraatacó Mason, su mano ahora aferrando firmemente el arma bajo la mesa. No tienen ninguna autoridad aquí. Les sugiero que se vayan antes de que esto se complique. Siguió una pausa. Aviso final. Entregue el espécimen o enfrente los protocolos de extracción. La otra mano de Mason se movió hacia el panel oculto junto a la puerta, un sistema de seguridad que había instalado durante sus días más paranoicos al llegar a las montañas. Su dedo se cernió sobre el interruptor de activación. Ella no es un espécimen, dijo, su voz dura por una ira controlada. Es una persona, con un nombre, con derechos. No les pertenece a ustedes ni a nadie. Y la verdad es que no estoy de humor para visitas no deseadas que no saben captar una indirecta. La unidad está registrada como propiedad del consorcio Zenith, declaró la voz secamente. La interferencia es una violación de los estatutos de comercio interestelar. ¿Comercio? El dedo de Mason presionó el interruptor. Ella no es mercancía, y siempre se me ha dado fatal seguir los estatutos. Afuera, unas placas de presión ocultas bajo la nieve se activaron. Un zumbido agudo llenó el aire, seguido por el distintivo crepitar de un pulso electromagnético. Un remanente de la carrera militar de Mason que nunca esperó volver a usar. Algo pesado golpeó la puerta con una fuerza tremenda, pero el marco reforzado resistió. Mason había construido esta cabaña él mismo, con la paranoia de alguien que había visto combate y nunca se había librado del todo de la sensación de que el peligro podría encontrarlo de nuevo. Se hizo el silencio, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Mason. Luego, la voz regresó, distorsionada ahora por la estática. Usted protege contrabando que no le pertenece. El consorcio no olvida la interferencia. Volveremos con la autorización adecuada. Y yo estaré aquí, respondió Mason, aunque dudaba que todavía estuvieran escuchando. Traigan una orden judicial la próxima vez. Y quizás algo de educación. Pasos pesados se retiraron y gradualmente, el zumbido mecánico se desvaneció. Solo cuando la noche volvió a su silencio natural, Mason abrió la trampilla. Biala emergió de la oscuridad, temblando pero ilesa. ¿Se fueron?, preguntó, su voz apenas audible. Por ahora, respondió Mason con sinceridad, ayudándola a subir. No parecían muy contentos con mi sistema de seguridad. Al parecer, es de mala educación usar un PEM contra visitas no deseadas. Ella se desplomó contra él entonces, su esbelto cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Otros, logró decir entre jadeos. Muchos otros, todavía allí. Mason la abrazó suavemente, la rabia y el dolor mezclándose en su pecho. El consorcio, dijo. Te mantenían prisionera. Biala asintió contra su hombro. Coleccionistas, susurró. Toman, usan, venden. La revelación golpeó a Mason como un golpe físico. Los nazarí eran conocidos por la humanidad como comerciantes avanzados y pacíficos, pero claramente fuerzas más oscuras operaban en las sombras de las relaciones interestelares. Esclavistas traficando con seres sintientes, ocultando sus crímenes detrás de fachadas corporativas. No volverán a llevarte, prometió Mason, aunque sabía que la declaración podría resultar vana. El consorcio la había encontrado una vez. Regresarían con más fuerza. Aunque puede que necesite mejorar el PEM por algo con un poco más de mordiente. Biala se apartó ligeramente, sus ojos plateados escudriñando su rostro.
¿Por qué ayudar? Preguntó. La simple pregunta contenía mundos de confusión. ¿Por qué arriesgarse? Mason consideró su respuesta cuidadosamente. Quizás porque durante 3 años he estado escondiéndome de todo. Quizás es hora de que defienda algo en su lugar. La luz de la mañana parecía más fría de alguna manera. La seguridad de la cabaña, comprometida por la intrusión de la noche anterior. Biala se sentó junto a la ventana, anormalmente quieta, observando los copos de nieve caer en espiral desde un cielo plomizo. No había tocado su desayuno. Mason notó que sus dedos volvían a temblar, una regresión a su estado cuando llegó por primera vez. El progreso de días se había deshecho en horas, el miedo reclamando un territorio tan costosamente ganado. Se sentó frente a ella, permitiendo que el silencio se extendiera entre ellos. Finalmente, ella habló, su voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. Debería irme. Volverán. Mason levantó la vista bruscamente. ¿Irte? ¿A dónde irías? Ella se encogió de hombros, un gesto humano que había adoptado. Lejos. Me quieren a mí, no a ti. Si me voy, tú, a salvo. La lógica simple se retorció en el pecho de Mason como un cuchillo. Se acercó, arrodillándose junto a su silla para mirarla a los ojos. Biala, escúchame. No eres responsable de sus acciones. Esto no es tu culpa. Ella encontró su mirada, sus ojos plateados nublados por la resignación. Hacen daño a quien ayuda. Te harán daño. Lo vi antes. Mason suspiró, pasándose una mano por la barba. Quizás, admitió, pero eso no significa que te dejaré volver a caer en sus manos. No sobreviví 3 turnos en la Fuerza de Defensa Continental solo para entregar a alguien que necesita protección. ¿Fuerza de Defensa Continental? Repitió Biala, las palabras en inglés torpes en su lengua. Mason asintió, sorprendido de haberlo mencionado. Rara vez hablaba de su pasado militar. Antes de venir aquí, fui soldado, luego ingeniero, y luego, hizo un gesto vago, un ermitaño que habla con la leña. ¿Qué pasó? Preguntó ella, una curiosidad genuina desplazando temporalmente el miedo. Mason apartó la mirada. Perdí a alguien. Mi pareja, Alex. Un accidente de ingeniería mientras probábamos nuevos sistemas de defensa. Se suponía que yo debía ejecutar los protocolos de seguridad, pero yo, tragó saliva. Tomé un atajo. La comprensión amaneció en los ojos de Biala. Te culpas a ti mismo. Cada día, admitió Mason. Así que vine aquí, donde no podría hacerle daño a nadie más. Pero me ayudaste, dijo ella en voz baja. Mason sonrió con tristeza. Quizás por eso. Quizás el universo decidió que necesitaba una oportunidad para hacer algo bien por una vez. Biala consideró esto, con la cabeza ligeramente inclinada. Soy un problema, susurró de nuevo. No, dijo Mason con firmeza. No eres un problema. Eres Biala. Y un problema es lo que le va a caer al consorcio Zenith cuando informe de lo que han estado haciendo. Ella bajó la vista, sus dedos trazando la marca desvaída en su muñeca. Antes de Nisara, tenía otro nombre. Un nombre real. Mason esperó, dándole espacio para continuar. Dijeron que nadie querría una cosa rota. Dijeron que yo no era nada sin ellos. La ira brilló en Mason, rápidamente reemplazada por la compasión. Se levantó y fue a su estantería, cogiendo una pequeña caja de madera con incrustaciones de alambre de cobre. Cuando regresó, se sentó junto a Biala y la abrió. Dentro había varios recuerdos, una medalla deslustrada, una fotografía doblada y una pequeña talla de un águila con un ala rota y cuidadosamente reparada. ¿Ves esto?, dijo Mason, levantando el águila. Mi padre la talló cuando yo tenía 10 años. Durante una discusión con mi hermano, se cayó y se rompió. Me quedé destrozado. Pensé que estaba arruinada para siempre. Biala observó cómo giraba la talla en sus manos, revelando la fina grieta donde el ala había sido pegada de nuevo. Mi padre no la tiró, continuó Mason. Dijo, lo que está roto se puede arreglar. Lo que está dañado todavía tiene valor. La arreglamos juntos. Colocó el águila en la palma de Biala.
La rotura es ahora parte de su historia, no su definición. Ella acunó la talla con un cuidado reverente, su dedo trazando la costura reparada. Mason se inclinó más cerca, su voz suave pero firme. Te han herido, Biala. Terriblemente. Pero eso no disminuye tu valor, ni tu derecho a la libertad, a la seguridad, a pertenecer. Su aliento se entrecortó en esa última palabra. Pertenecer, repitió, como si probara un concepto desconocido. Quiero que te quedes, dijo Mason simplemente. No porque te compadezca o porque me sienta responsable, sino porque en este corto tiempo, has hecho que esta cabaña se sienta como algo que no ha sido en años. ¿Qué? Preguntó ella, genuinamente curiosa. Un hogar, respondió él. Aunque estoy empezando a pensar que podríamos tener que mudarnos a algún lugar con mejor seguridad y menos corporaciones interestelares entrometidas. Quizás a un lugar con vecinos de verdad que no lleguen en nave espacial. Esa tarde, Mason reforzó las defensas de la cabaña. Instaló cerraduras adicionales, revisó sus alertas perimetrales y movió muebles para crear barreras contra una entrada forzada. Biala observó sus preparativos, su expresión solemne, pero ya no paralizada por el miedo. Al anochecer, se unió a él en la mesa para cenar, un guiso sencillo que llenó la cabaña con aromas sabrosos. Por primera vez, se sentó frente a él, no como una invitada o una refugiada, sino como una igual compartiendo una comida. Volverán, dijo ella con naturalidad, expresando el pensamiento que los había ensombrecido a ambos. Mason asintió, sin ver sentido en falsas seguridades. Sí, probablemente lo harán. Con amigos, abogados y muy mala leche. Podrías entregarme a ellos, sugirió ella, su tono clínico, distante. Acabaría con el peligro para ti. Mason dejó la cuchara, encontrando su mirada directamente. Biala, escucha con atención. Nunca te entregaré a ellos. Ni por paz, ni por seguridad, ni por nada. Aunque aprecio tu disposición a lanzarte a los lobos corporativos por mi bien. Muy noble, pero no va a pasar. Algo cambió en su expresión. Un ligero ensanchamiento de los ojos, una separación de los labios. Sorpresa. ¿Lo dices de verdad? No era una pregunta, pero Mason respondió de todos modos. Con cada fibra de mi ser. Además, ya he contactado a un viejo colega del ejército que trabaja para el Servicio de Seguridad Diplomática de la Tierra. El consorcio está a punto de tener problemas mucho más grandes que un espécimen fugado. Los ojos de Biala se abrieron de par en par. Llamaste a las autoridades. Mason asintió. Mientras descansabas. Envié imágenes de tus heridas, tu marca, todo. Resulta que la Tierra no ve con buenos ojos la esclavitud, ni siquiera cuando se disfraza con jerga corporativa. Y el gobierno oficial nazarí podría estar interesado en saber qué les está pasando a sus ciudadanos. Peligroso, susurró Biala. El consorcio tiene poder. Yo también, respondió Mason con una sonrisa sombría. Y a diferencia de ellos, ya no tengo nada que perder. Hizo una pausa, luego se corrigió. En realidad, eso ya no es cierto. Ahora tengo algo muy importante que proteger. Biala consideró sus palabras, dándoles vueltas en su mente como si fueran piedras preciosas. Finalmente, asintió una vez, decidida. Si es así, entonces me quedo. Lucho si es necesario. Mason sonrió, alivio y determinación mezclándose en su pecho. Juntos. Aunque esperemos que no llegue a una pelea de verdad. Mis habilidades de combate están un poco oxidadas, y creo que Herbert, el leño, sería un arma terrible. Esa noche, por primera vez, Biala durmió en la cama de Mason mientras él ocupaba el sofá. Antes de retirarse, ella colocó el águila de madera en la mesita de noche, posicionándola de modo que el ala reparada captara la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Afuera, Mason estaba en el porche, observando las estrellas emerger de detrás de las nubes en dispersión. El consorcio volvería. Eso era seguro. Cuando lo hicieran, necesitaría más que defensas improvisadas y determinación. Pero por esta noche, la montaña permanecía en silencio, protectora alrededor de su pequeño santuario.
Y por primera vez en 3 años, Mason no se sentía solo con sus fantasmas. Los días pasaron en una paz vigilante. Biala se hizo más fuerte, sus movimientos más seguros, su voz más firme cuando hablaba. Practicaba inglés diligentemente, añadiendo nuevas palabras a su vocabulario cada día. Aunque sus frases seguían siendo sencillas, sus pensamientos eran cualquier cosa menos eso. Una tarde, mientras organizaba la caja de herramientas de Mason, descubrió un viejo reproductor de música portátil. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniéndolo en alto. Mason sonrió. ¿Música?, dijo, tomándolo y pulsando el play. Una suave melodía llenó la cabaña, notas de piano cayendo en cascada como agua sobre piedras. La reacción de Biala fue inmediata y profunda. Sus ojos se abrieron de par en par, sus labios se separaron con asombro mientras se acercaba al dispositivo. Sus dedos se cernieron sobre él, sintiendo las vibraciones en el aire. Hermoso, susurró. ¿Te gusta la música?, preguntó Mason. Ella asintió, una mirada lejana apareció en sus ojos. Teníamos, antes. Mason dejó el reproductor. ¿Antes del consorcio? Otro asentimiento, más vacilante esta vez. Mi mundo. Cantábamos. Siempre cantábamos. Era la primera vez que ofrecía información voluntariamente sobre su pasado, sobre su hogar. Mason se sentó a su lado, con cuidado de no romper el momento con una curiosidad excesiva. ¿Me lo contarías?, preguntó simplemente. La mirada de Biala permaneció fija en el reproductor de música, pero su mente había viajado mucho más lejos. Mi verdadero nombre, comenzó en voz baja. No Biala, no Nisara. Pronunció una secuencia de sonidos, melódicos, complejos, imposibles de reproducir perfectamente para la lengua humana de Mason. Significa la que canta a las estrellas, tradujo. Es precioso, dijo Mason con sinceridad. Mucho mejor que Herbert. Un atisbo de sonrisa rozó sus labios ante su broma, pero se desvaneció rápidamente. Me lo quitaron. Dijeron que era demasiado difícil, demasiado, buscó la palabra, demasiado alienígena. Me dieron Nisara en su lugar. Designación de propiedad. Los puños de Mason se cerraron involuntariamente. No tenían derecho. Quitaron todo, continuó ella, las palabras saliendo más rápido ahora. Nombre, hogar, familia. Dijeron que no era nada. Sin derechos, sin yo. Se arremangó, revelando la marca que él había vislumbrado antes. Una serie de marcas angulares quemadas en su piel. Marca de inventario, explicó, con la voz hueca. Muestra propietario. Precio pagado. Mason luchó por controlar la rabia que crecía en su interior. No eres inventario, dijo, cada palabra deliberada y firme. Esa marca no te define a ti. Los define a ellos como monstruos. Biala volvió a cubrir la marca, sus dedos demorándose en la tela. Les creí, admitió. Después de un tiempo, pensé que quizás tenían razón. Quizás no soy nada. Mason negó con la cabeza enfáticamente. Mintieron sobre todo. Y van a pagar por ello. Ella levantó la vista, sus ojos plateados buscando en su rostro engaño, motivos ocultos, y no encontró ninguno. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te veo, respondió Mason simplemente. No lo que te hicieron creer que eres. Solo a ti. Y lo que veo es a alguien extraordinario que sobrevivió a lo insuperable. Algo se rompió dentro de Biala entonces. No en destrucción, sino en liberación. Por primera vez desde su llegada, lloró abiertamente, sin vergüenza ni miedo. Las lágrimas de alguien que redescubre pedazos de sí misma que creía perdidos para siempre. Mason no intentó detener sus lágrimas ni ofrecer consuelo vacío. Simplemente permaneció presente, un testigo firme de su reclamación del dolor, de la memoria, de sí misma. Más tarde, mientras el fuego se consumía y la música seguía sonando, Biala hizo algo inesperado. Cantó. Una sola nota vacilante al principio, luego una melodía que parecía subir y bajar como el viento a través de los pasos de montaña. El idioma era desconocido para Mason, pero la emoción trascendía las palabras. Era un lamento, un recuerdo, una declaración.
Al cantar, Biala reclamaba algo que el consorcio había intentado borrar. Su voz, su herencia, su identidad más allá de sus definiciones. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Mason se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Eso fue. Comenzó, pero las palabras le fallaron. Biala encontró su mirada, algo nuevo brillando en sus ojos. Orgullo, quizás, o las primeras y frágiles hebras de una dignidad renacida. Recuerdo, dijo simplemente. Me gustaría oír más, respondió Mason en voz baja. Cuando estés lista para compartirlo. Los días que siguieron trajeron cambios sutiles pero significativos. Biala se movía de manera diferente, sus pasos más decididos, su postura más erguida. Comenzó a arreglar su propio espacio para dormir, haciendo pequeños ajustes que lo transformaron de un catre de refugiada a un espacio personal. Mason encontró un viejo cepillo y la ayudó a desenredar su cabello platino, que había comenzado a brillar con renovada salud. Mientras trabajaba, ella le contó fragmentos de su pasado, su hermana menor, que fue llevada primero, los colores de las lunas gemelas sobre su mundo natal, los árboles en flor que cantaban con el viento durante la temporada de cosecha. Recuerdo a recuerdo, palabra a palabra, Biala se reconstruyó a sí misma. No como había sido antes, esa persona se había ido, transformada por el sufrimiento y la supervivencia, sino como alguien nuevo, alguien que llevaba tanto su herencia como su viaje. Mason escuchaba, sin ofrecer piedad ni falsa comprensión, simplemente el regalo de un testimonio atento. En su compañía, Biala encontró algo que creía perdido para siempre: la libertad de ser ella misma, por fracturada y cambiada que estuviera. «Sabes», dijo Mason una noche mientras estaban sentados junto al fuego, «mi abuela solía decir que las cicatrices son solo los lugares donde nos han cosido de nuevo. Nos hacen más fuertes en los lugares rotos». Biala consideró esto. «Tu abuela, mujer sabia». «Lo era», asintió Mason. También hacía trampas terribles a las cartas y le echaba la culpa a su mala vista. «Nadie es perfecto». El comentario inesperado arrancó una carcajada de Biala, más plena que antes, desinhibida. El sonido transformó la cabaña, dando vida a espacios que solo habían conocido el silencio y la soledad durante demasiado tiempo. Pero incluso mientras construían esta nueva rutina, esta paz cuidadosa, ambos permanecían vigilantes. La amenaza del consorcio persistía como nubes de tormenta en el horizonte. No era una cuestión de sí, sino de cuándo. La advertencia llegó en una noche clara, 10 días después del primer encuentro. Los sensores perimetrales de Mason activaron su alarma silenciosa, parpadeando en su tableta de datos. Revisó las lecturas, múltiples firmas de calor acercándose desde la cresta norte. Biala la llamó suavemente, con urgencia pero controladamente. «Están llegando». Ella apareció en el umbral de la puerta, con el rostro tranquilo a pesar del miedo que parpadeaba en sus ojos. Sin una palabra, comenzó a reunir lo esencial: comida, agua, la lámpara portátil que ella misma había reparado. «Al sótano», ordenó Mason, ya moviendo muebles para atrincherar la entrada principal. Biala se detuvo, con la espalda recta y la barbilla levantada. «No», dijo con firmeza. Mason se giró, sorprendido. «Biala, no es seguro». «Esconderse no salvó a otros», interrumpió. «Esconderse no los detuvo antes». Se acercó a él, la determinación endureciendo sus delicados rasgos. «Los enfrento contigo». Mason reconoció la resolución en su postura. No era una valentía imprudente ni fatalismo, sino una elección consciente de plantarse en lugar de huir, de reclamar su albedrío en lugar de someterse a las circunstancias. Asintió lentamente. «Juntos, entonces. Aunque, que conste, creo que es una idea terrible. De las mejores, pero terrible al fin y al cabo». Se posicionaron cerca de la puerta reforzada. Mason con su rifle de pulso electromagnético, una reliquia de sus días militares, y Biala con un bastón improvisado hecho de madera dura y metal. El zumbido que se acercaba se hizo más fuerte, mecánico e implacable. Afuera, los árboles crujieron y la nieve se desplazó mientras algo masivo descendía al claro.
Las paredes de la cabaña vibraron con la proximidad de motores nunca diseñados para la atmósfera terrestre. Luego vinieron los golpes. 3 impactos medidos que sacudieron el polvo de las vigas. Mason intercambió una última mirada con Biala. Ella asintió una vez, su expresión serena a pesar del peligro. Él quitó el cerrojo de la puerta y la abrió. Con el arma en alto. 3 figuras estaban en el claro cubierto de nieve, más altas que los humanos. Sus cuerpos encerrados en una armadura articulada que brillaba iridiscente a la luz de la luna. El líder dio un paso adelante, las placas faciales se deslizaron hacia atrás para revelar rasgos similares a los de Biala, pero más duros, masculinos, desprovistos de emoción. Devuelva el activo KB-7 para extracción inmediata, declaró la figura, su voz amplificada y plana. Advertencia final. Mason se mantuvo firme. Aquí no hay ningún activo KB-7. Solo está Biala, una persona libre que toma sus propias decisiones. Los ojos del alienígena se entrecerraron. El espécimen es propiedad registrada del consorcio Zenith bajo el artículo 27 del Comercio Galáctico. Ríndase inmediatamente o enfrente la fuerza de recuperación. Ella no es una propiedad, replicó Mason, la ira hirviendo bajo su tono controlado. Es un ser sintiente con derechos reconocidos por las leyes de protección soberana de la Tierra. El líder levantó un dispositivo que zumbaba con una energía ominosa. Las leyes de la Tierra no anulan las reclamaciones del consorcio. Apártese, humano. De hecho, dijo una nueva voz desde detrás de la delegación alienígena, si lo hacen cuando la violación ocurre en suelo terrestre. Todas las cabezas se giraron para ver a un grupo de figuras emergiendo de la línea de árboles. Humanos con el distintivo uniforme del Servicio de Seguridad Diplomática de la Tierra, acompañados por altos y elegantes nazarí con atuendos formales que los identificaban como funcionarios del gobierno. Capitana Lena Rodríguez, DSS, anunció la líder humana, una mujer compacta cuya postura relajada desmentía su obvia preparación para el conflicto. Y el embajador Tarek, del Alto Consejo Nazarí. Recibimos pruebas muy interesantes sobre las actividades del consorcio que violan unos 17 tratados diferentes. El líder del consorcio bajó ligeramente su arma, claramente reevaluando la situación. Este es un asunto de negocios privado. La esclavitud no es un negocio, interrumpió el embajador nazarí, su voz melódica pero afilada por una ira controlada. Es un crimen contra la propia sintiencia. Biala dio un paso adelante, posicionándose al lado de Mason en lugar de detrás. Hablo por mí misma, dijo, su voz firme a pesar de su suavidad. Los agentes del consorcio intercambiaron miradas incómodas mientras los oficiales del DSS se movían para flanquearlos. La propiedad no habla, declaró el líder, pero la incertidumbre se había colado en su tono. Biala dio otro paso adelante, su esbelta figura empequeñecida por las figuras acorazadas, pero de alguna manera dominando la confrontación por pura fuerza moral. No soy una propiedad, declaró. Tengo un nombre verdadero. Tengo voz. Tengo derechos. Señaló la marca en su brazo, ahora expuesta a propósito. Esta marca no me hace suya. Marca su crimen. La capitana Rodríguez avanzó. Tenemos órdenes para inspeccionar todas las instalaciones del consorcio en la Tierra y en órbita terrestre. El embajador Tarek tiene una autoridad similar dentro del espacio nazarí. Esta operación ha terminado. Durante varios momentos tensos, nadie habló. El viento invernal azotaba a su alrededor, arrastrando copos de nieve que se derretían contra la armadura caliente de los alienígenas. Finalmente, el líder del consorcio bajó su arma por completo. El consorcio impugnará esta intervención. Buena suerte con eso, respondió Rodríguez secamente. Los cargos de tráfico tienden a ser sólidos, especialmente con pruebas físicas y testimonios de testigos presenciales. Sus accionistas podrían tener algunas preguntas sobre sus actividades extracurriculares. Mientras los agentes del consorcio eran escoltados, Mason sintió la mano de Biala deslizarse en la suya. La apretó suavemente, sintiendo los temblores que desmentían su calma exterior. «Lo conseguiste», susurró. Ella negó ligeramente con la cabeza. «Lo conseguimos juntos». El embajador Tarek se acercó a ellos, sus ojos plateados,
tan similares a los de Biala, llenos de una profunda tristeza. Hija de Nazarí, dijo suavemente en su lengua nativa. Tu sufrimiento termina hoy. Muchos otros han sido liberados. No estás sola. La compostura de Biala finalmente se rompió. Tembló violentamente, la reacción manifestándose después de tan tremendo coraje. Mason la sostuvo mientras el embajador continuaba. Cuando estés lista, tu mundo natal te espera. Pero la curación debe venir primero. Mason la llevó adentro, cerrando la puerta detrás de ellos. Estuviste increíble, dijo, con la voz llena de admiración. Biala se hundió en una silla, su respiración rápida, pero estabilizándose gradualmente. Estaba aterrorizada. Eso es lo que lo hace valiente, respondió Mason, arrodillándose a su lado. Hacerlo de todos modos. Ella lo miró, sus ojos plateados brillantes por lágrimas no derramadas y una fuerza recién descubierta. Ahora pagarán por todo lo que hicieron. Sí, asintió Mason. La justicia está llegando. Lentamente, quizás, pero está llegando. Biala asintió, la resolución reemplazando el miedo. Otros son libres también, no solo yo. Tu testimonio ayudó a que eso sucediera, dijo Mason. No solo te salvaste a ti misma, salvaste a todos los que son como tú. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Biala en voz baja. Mason se encogió de hombros. Eso depende de ti. El embajador dijo que tu mundo natal te espera. Podrías volver si quieres. Una sombra cruzó su rostro. No estoy lista. Demasiados recuerdos. Entonces quédate, dijo Mason simplemente. Por el tiempo que necesites. Para siempre, si quieres. Esa noche, Biala no se retiró a su área de dormir separada. En su lugar, se sentó con Mason junto al fuego, sus hombros tocándose ligeramente mientras contemplaban el futuro. El peligro había pasado, la amenaza inmediata neutralizada, aunque el camino hacia la justicia total sería largo. Pero algo fundamental había cambiado. Biala ya no huía de algo. Se estaba moviendo hacia algo. Cuando el amanecer rompió sobre las montañas, pintando el paisaje nevado con suaves tonos de rosa y oro, Biala estaba de pie junto a la ventana de la cabaña. Su reflejo en el cristal mostraba a un ser transformado, aún con las marcas de su calvario, pero erguida, con los ojos claros y decididos. Mason se unió a ella, ofreciéndole una taza humeante de té. Hermosa mañana, observó. Biala asintió, aceptando la bebida con ambas manos, como se había convertido en su costumbre. Nuevo día, asintió. Se quedaron en un silencio cómplice, observando el ascenso del sol. Después de un tiempo, Biala habló de nuevo, su voz suave pero segura. Gracias, Mason. Él la miró, interrogante. ¿Por qué? Por verme, respondió ella simplemente. Cuando yo no podía verme a mí misma. La garganta de Mason se apretó por la emoción. Siempre estuviste ahí, dijo. A veces solo necesitamos que alguien nos recuerde quiénes somos cuando lo olvidamos. Biala se apartó de la ventana para mirarlo de frente. Me quedo, dijo. No porque necesite refugio. Porque elijo estar aquí, contigo. Mason sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos marcándose con genuina alegría. Esperaba que dijeras eso. Aunque debo advertirte, seguiré hablando con la leña de vez en cuando. Las viejas costumbres tardan en morir. Biala se rió. El sonido ya no era vacilante ni cauteloso, sino pleno y libre. Yo también hablo con ellos. Herbert es mi favorito. Afuera, el nuevo día continuaba desplegándose por la naturaleza. Los pájaros cantaban desde las ramas cargadas de nieve. El viento susurraba entre los pinos, y en una pequeña cabaña enclavada en las montañas, dos seres de mundos diferentes compartían el silencioso milagro de empezar de nuevo. En los meses que siguieron, su historia se convirtió en parte de una narrativa más grande, un catalizador para el cambio que se extendió por las relaciones entre humanos y nazarí. Las operaciones del consorcio fueron expuestas, las instalaciones cerradas, las víctimas liberadas y se les ofreció rehabilitación. Biala testificó de forma remota, su voz uniéndose a otras para asegurar que la justicia no fuera parcial ni temporal. Mason también se transformó.
El ermitaño que había huido de la responsabilidad encontró un propósito apoyando a Viala y a otros como ella. Sus habilidades de ingeniería, inactivas durante años, despertaron para ayudar a diseñar sistemas de comunicación para los supervivientes separados de sus familias. La cabaña se expandió, se añadió una nueva habitación, se construyó un taller, se plantó un jardín cuando llegó la primavera. Ya no era un refugio del mundo, sino un lugar para sanar antes de volver a él. Y en las noches tranquilas, cuando el trabajo terminaba y los vientos de la montaña cantaban alrededor de su hogar, Viala a veces alzaba su voz en las canciones de su pueblo. Mason escuchaba, extasiado, mientras ella reclamaba, pieza por pieza, la herencia que casi le habían robado. Hogar, dijo Viala una noche, la palabra siendo tanto una afirmación como una pregunta, mientras estaban en el porche, viendo dos estrellas fugaces gemelas trazar caminos paralelos a través del cielo nocturno.